Buenos días, bienvenidos a tu canal En Busca del Tesoro. Te damos la bienvenida, gracias por sintonizarnos, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí una vez más aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Hemos estado hablando en estas series de las parábolas de Jesús, hemos hablado de la parábola del sembrador. Hoy vamos a culminar lo que hemos estado hablando, vamos a terminar con la parábola del sembrador y así poder quizás hablar de otras parábolas en las siguientes semanas que vienen. Bueno, vamos a estar leyendo, hemos estado estudiando en Mateo 13, ahí están las parábolas del sembrador. Vamos a leer en el verso 7 y dice, porque ya hemos hablado de las otras que cayeron, otras semillas que cayeron, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar en la parte final, donde dice 13:7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra, y dio fruto, el cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno, el que tiene oídos que oiga. Pero vamos a leer también en el verso 22, porque lo lindo de nuestro Dios es que Él nos enseña, no solamente nos da su palabra, sino que también nos da el Espíritu Santo para enseñarnos esta palabra. Y allí mismo el Señor Jesús nos está dando la interpretación de lo que era la parábola, de lo que Él estaba hablando, se lo estaba explicando a sus discípulos. Y vamos a leer el verso 22, dice, el que fue sembrado entre espinos es este que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí el Señor nos está explicando quién fue o qué representa ese que está sembrado en espinos. Ese que fue sembrado en espinos tiene la misma semilla. Pero lo que pasó fue que cuando esa semilla cayó en ese corazón, porque hemos estado hablando que la tierra es el corazón, ¿verdad? Cuando esa semilla, que es la palabra de Dios, cae en el corazón, los afanes de este siglo, todo lo que está alrededor, la ahoga. Quiere crecer, quiere buscar al Señor, pero tiene tantas cosas que lo anclan a este mundo, que no lo dejan elevarse, no lo dejan transicionar, no lo dejan ir a ese puerto seguro que es buscar el cielo. Y eso nos puede pasar a ti y a mí. Es bien fácil caer en este tipo de semilla, porque la semilla crece. Los espinos representan un árbol que es estéril, porque no da fruto. Da ciertas flores, estaba buscando, y es un árbol que es espinoso, pero crece alto, pero delgado, no tiene mucha hoja, sino que es más bien espinoso. Y las hojas también son cortantes. Quiere decir que cuando tú dejas que esos espinos, esas circunstancias de la vida, te puedan cortar, te pueden herir, te pueden hacer una persona amargada. Porque entra la frustración cuando quieres llegar y tener tantas cosas que quizás nos proponemos y hay obstáculos y cosas en el camino que nos afanan, nos quitan el norte, nos quitan la visión. Entra la frustración, entra la amargura, entra el sentido de fracaso, el sentido de que no perteneces y entras en una vida que no produce fruto. Y esa semilla que Dios puso en tu corazón empieza a ahogarse, porque dice ahogarse, porque no tiene el oxígeno, no tiene esos complementos para echar hacia adelante. Y ese es el que está sembrado en los espinos. No queremos eso. Pero sigamos y dice que la otra parte, ¿verdad? Fue que cayó en buena tierra. Y en el verso 23 también habla del que cayó en la buena tierra. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, 60 y 30 por uno. Qué hermoso. Pero hemos estado hablando de que la buena tierra representa el corazón, ¿verdad?
La Biblia dice, tal es el hombre, así es el corazón, así es el hombre. Pero también quiero hablar de ciertas características que tiene una tierra que es buena y que da fruto, según la vida normal. Pero eso lo vamos a traer al área espiritual, ¿ok? Dice que tiene características necesarias para el desarrollo y que pueda producir fruto. Es una tierra buena, una tierra que produce. Esa tierra tiene que tener nutrientes necesarios. Fíjate, tiene que tener unos nutrientes. Tiene que tener una estructura adecuada. Porque recuerden que estuvimos hablando de los pedregales, acabamos de hablar, pero estuvimos hablando en la serie pasada de las piedras, las pequeñitas pedregales, ¿verdad? Y dice aquí que la tiene estructura adecuada, fertilidad y materia orgánica. Fíjate, todos esos componentes que tiene una tierra que es productiva. Ahora, me vas a decir, hermana Erika, ¿qué me está hablando? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Nutrientes necesarios. La palabra de Dios produce vida. Dice Jesús que Él es el pan de vida. El pan es un nutriente, una comida, un alimento. Él es el pan de vida. Dice la Biblia que el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Agua también es nutritiva, necesitas agua, necesitas alimento. La palabra de Dios es ese alimento, ese nutriente que te va a ablandar ese corazón, porque cuando la tierra está infértil, es dura, es seca, es árida. Y déjame decirte que cuando la tierra está seca y árida, atrae enemigos, atrae los demonios y no los queremos, amén. ¿Cómo digo eso? Porque la Biblia dice que cuando el demonio es expulsado del corazón del hombre, dice que es lanzado a tierras secas y áridas. Quiere decir que él habita en secas tierras y áridas, y si él ve que tu corazón está seco y árido, el corazón ese está siendo atraído por demonios. O sea, los demonios son atraídos por ese tipo de corazón. ¿Cómo digo eso? Viene la amargura, la ira, el rencor, el enojo. Y todo eso son componentes para dar un fruto contrario a lo que queremos. Pero sigamos. Tiene una estructura adecuada. ¿Cómo es una estructura adecuada? Sabe a quién le pertenece. Tienes que tener estructura. Tienes que tener la fe y la certeza de que tu Padre es la cabeza de tu vida, el timón de tu vida. También tienes que congregarte. Eso es parte de la estructura espiritual. ¿Por qué? Porque la congregación te ayuda dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es importante la intimidad con Dios a solas. Claro que sí, esa es la vida, la columna vertebral. Pero también es bueno que te unas con personas que tienen tu fe para poder extender el evangelio, para poder edificarse los unos a los otros. Tiene que tener fertilidad. ¿Qué es ser fértil? Fértil es una persona que acepta la palabra de Dios, la cree, la pone a producir. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra no produce. Tienes que tener fe, pero también actuar en esa fe que has creído. Una fe constante, una fe perseverante. Tienes que caminar en esa fe que has creído. Y también tiene materia orgánica. Materia orgánica es todo lo que se asocia a la vida espiritual. Tienes que nutrir ese hombre espiritual, ese ser espiritual que vive dentro de ti, y a veces los espinos, los pedregales, todo eso lo quieren ahogar. En el nombre de Jesús se levanta, produce vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la fuente de la vida eterna. Él es la fuente. Tienes que apegarte a la fuente para producir fruto. Para producir ese fruto que el Espíritu Santo ya depositó en ese corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese corazón tienes que guardarlo de lo que ves, de lo que oyes, de lo que entra por tus ojos. Acuérdate que los ojos, los oídos son puertas espirituales. Tienes que cuidar lo que habla tu boca, porque dice la palabra de Dios que en tu boca hay vida y hay muerte. Así que en esta mañana te insto
a que hagas un pacto, un compromiso con Dios y dile, Señor, ayúdame a que mi tierra, pero tienes que ser sincero con Dios. Hemos estado hablando de los diferentes tipos de tierra. Analízate. Si no has visto la serie, te voy a dejar el link para que vayas a las demás series que hemos estado hablando de la tierra, que ha muerto esa semilla, produce infertilidad y muere. Pero esta semilla que cae en la buena tierra, que eres tú y que soy yo, va a producir el fruto por la cual fue enviada. Al 100, al 60, al 30, pero va a producir. Muchas veces nos enfocamos en los números o en los resultados. No importa. Al punto es que tenga que producir fruto. Porque quiere decir que la semilla está viva. La semilla está viva. Y hay muchos árboles que al principio, en la primera cosecha, dan 2 o 3. Pero sigue llenando, sigue expandiendo sus raíces. Y llega un momento que da mucho fruto. Y cada año que pasa da más fruto. Eso es lo que la palabra de Dios quiere contigo y conmigo. No te enfoques en los resultados. Enfócate en el proceso que Dios tiene con tu vida, pero llénate de los nutrientes de la palabra de Dios para que puedas vivir esa vida abundante que el Señor te ha prometido. Bendiciones y hasta la próxima.